Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan, jóvenes, o no? Sí, profe, se escucha. Ya. Vamos a esperar un par de minutitos. ¿Qué están viendo, jóvenes? La presentación. Ya. ¿Dónde quedamos la clase anterior? ¿Les llegó el calendario académico? Jóvenes, ¿les llegó el calendario académico? No, profe. Ah, no hay detalles, pero el segundo semestre partiría el 21 de septiembre. Y el nuestro, es decir, este primero termina el 21 de agosto. Acá mandármela Natalia. Ya. Bien, seguimos entonces. Recuerden, aquí lo que tenemos es el constructo del perfil del proyecto. El perfil del proyecto, en esencia, es el diagrama de flujo de caja, en el cual se disponen temporalmente todas aquellas partidas de dinero que representen ingreso o egreso. ¿Hay dudas?
Niños, ¿hay dudas? ¿Me están escuchando, no? Yo por lo menos sí, profe. Ya. Si usted me escucha, yo creo que todos me escuchan. Bien. Entonces, sobre la base de esto, del concepto del beneficio neto en términos temporales, es decir, para cada periodo T, podemos plantear, en principio, un indicador tentativo de eficiencia económica. Y no es otro que el que ustedes conocen, que por ahora no le vamos a dar nombre, pero es lo siguiente. El valor de los beneficios netos. Ay, sigue entrando gente. Lo podemos plantear entonces, el valor de los beneficios netos, VBN, igual a la sumatoria de los beneficios netos del periodo teésimo multiplicado por un factor, un ponderador V sub t, corriendo esta sumatoria sobre t desde t igual 0 a t igual t mayúscula, en donde eso representa el horizonte de planificación para el proyecto, el t mayúscula, la vida útil del proyecto. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe, por mi parte no. Ya. Y entonces, también sobre la base de este indicador, podemos definir un criterio tentativo en términos de la medición de la eficiencia, que recuerden, no es otra cosa que sino determinar. Ya, entonces hagamos esto. Yo le pregunto a mi papá si es que Bájale el podemos. micrófono, apaga el micrófono. Que no es otra cosa que determinar el impacto o la capacidad que tiene el proyecto en la generación de flujos futuros. O como bien dijimos de manera brutal, determinar si este o no genera riqueza. Es así como si el VBN es mayor que cero, ¿qué significa en términos del beneficio neto ponderado por ese V sub t? Que es mayor que cero, por lo tanto ha de connotar que el... Apaguen el micrófono. Por lo tanto, ha de connotar que los beneficios expresados en una unidad o un patrón o un periodo común son mayores que los egresos o costos. Por lo tanto, la decisión última que debiéramos tener respecto del proyecto es hacerlo. ¿Por qué? Porque este entonces resulta ser conveniente. Por el contrario, si es menor que cero, connota entonces que los costos o egresos ponderados por ese factor V sub t son mayores que los ingresos. Por lo tanto, en vez de aumentar riqueza, disminuiría riqueza. Y desde la óptica privada no emprenderíamos un proyecto que no genere riqueza. Y ciertamente, si estamos en la condición de que es igual a cero, significa que expresados en términos de igual poder adquisitivo, costos e ingresos son iguales, por lo tanto debiéramos declararnos indiferentes. En este caso, ni aumenta ni disminuye la riqueza. Perdón. Y ese factor que tenemos aquí, el V sub t, no es otra cosa que lo que ustedes ya conocen. 1 partido por ejemplo, 1 más i, elevado a t. Eso significa que el beneficio neto del primer periodo, para llevarlo a tiempo cero, que es al momento de la toma de decisiones, debemos descontarlo por un periodo. El del periodo 2 significa que lo descontaremos durante t igual 2 periodos, y así sucesivamente, hasta t igual t mayúscula, que es la vida útil del proyecto o n, como quiera. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? No, profe. Bien, y lo que está bajito es tremendamente importante. Lo que está, entre comillas, en negro y con mayúscula, negro oscuro. Un proyecto bueno siempre tendrá financiamiento. Si el proyecto está bien concebido, bien formulado, bien evaluado
en condiciones razonables o blanco lógicas, y resulta que es un buen proyecto, es decir, este tiene la capacidad de generar riqueza, entonces ese proyecto ha de implementarse o debiera implementarse. ¿Con qué problema nos podríamos tocar en algún minuto? Con el no contar con los fondos suficientes para realizar la inversión. No obstante, si ocurre lo que acabo de decir, ciertamente ese proyecto, al ser económicamente bueno, debiera contar con financiamiento. Hay que encontrarlo, pero debiera contar con financiamiento. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, seguimos entonces. Ya, ¿hay dudas? Esto es el VAN. Si aquí estamos hablando del VAN, sin darle nombre, pero este no es otra cosa que el VAN. ¿Hay dudas? Muñequitos. No, profe. No, profe. Listo. Lo que vamos a ver ahora entonces son las distintas fases o etapas por las cuales pasa cualquier proyecto de inversión. ¿Cuán largo, cuán corto es cada una de las etapas? Depende de la cantidad, tiempo, recursos y estudios que usted realice. Pero en toda decisión de inversión, que eso significa tratar de llevar una idea, como alguien dijo en algún minuto, a algo en concreto, que sería la consecución del proyecto, va a pasar por estas 4 fases a grosso modo: generación y análisis de la idea, ejecución, operación y abandono. En cada una de estas fases o etapas, que las vamos a desagregar en la lámina que viene a continuación, usted puede y debe ir realizando una serie de análisis y estudios, que cada cual debe terminar con una cierta conclusión respecto de la bondad del proyecto desde ese entonces en adelante. La primera etapa, generación y análisis de la idea, es cuando con información tremendamente primaria usted determina a priori y con muy poco nivel de estudio o de análisis si un proyecto, según su juicio, básicamente es o no es conveniente. Y se hace una evaluación muy somera o con cifras muy burdas. Eso no significa que se deba hacer en términos que no son los correctos. No estoy diciendo aquello, cuidado. Después viene la etapa de ejecución, cuando usted elaboró, formuló, llegó, pasó por el estudio perfil, prefactibilidad, factibilidad, y llega finalmente a detectar que el proyecto es va a entrar en la fase de ejecución. Con esto hay que tener bastante cuidado, pues es la fase que en general, debiera ser muy importante en términos del uso de recursos, en particular del uso del dinero. Y por lo tanto hay que ser en extremo cuidadoso. Es aquí donde se va a llevar a cabo todo el proceso de inversión propiamente tal. Se va a arrendar una locación, una bodega, vamos a poner máquinas y nos vamos a dedicar a alguna actividad fabril, y por lo tanto hay que ser en extremo cuidadoso, pues tiene una alta connotación en términos, sobre todo, de los flujos referidos a lo que representan los costos o egresos, en particular los costos de inversión. Después viene la etapa, aquí es un proceso marcha blanca, si usted quiere, y entró en la fase de operación. Aquí ya estamos operando, estamos produciendo un cierto bien o servicio que hemos detectado mediante un estudio de mercado que es conveniente venderlo, y tenemos clara conciencia de cuánto va a ser el volumen de venta en cada uno de los periodos. Se entiende que es un pronóstico, y como cualquier pronóstico podemos acertar o no acertar, pero la idea es que sea obviamente bien hecho. Ese pronóstico, que fue en la etapa de generación y análisis de la idea, por lo tanto aquí ya estamos operando y estamos generando ingresos. Y finalmente, cual más cual menos, puede existir la etapa de abandono. ¿Cuál es la etapa de abandono? Cuando usted va a llevar a cabo todo el proceso de desinversión, va a liquidar los activos que todavía tengan una cierta vida útil y puedan ser comercializables, y va a retirar los fondos que ello le genere, y quizás se dedicará a otra actividad económica, o se irá para la casa, depende de cada quien.
Este esquema o estas 4 fases las podemos desagregar un poquito en lo que viene a continuación. Aquí tenemos un mono tentativo, un diagrama tentativo, en términos de las decisiones de inversión. Todo parte tal cual dijimos con la generación de la idea. Usted analizó al consumidor, vio que hay una cierta necesidad insatisfecha. Por lo tanto, evalúa medianamente bien, pero con información muy básica quizá, y tiene distintas opciones, o rechazar, lo que estaría indicando que no fue una buena idea, esperar por las coyunturas o circunstancias que se estén dando en los mercados, como lo estamos viendo hoy día, por ejemplo, con la pandemia y lo que se nos viene, la cuarentena total. ¿Eso qué significa? Que un proyecto puede haber sido bien evaluado, pero dado lo que está ocurriendo es muy probable que todo lo que hemos predicho o pronosticado en términos del pronóstico de demanda no se cumpla, porque no sabemos cuándo puede terminar la cuarentena. Por lo tanto, las ventas no van a ser las que hemos estimado, pero sabemos que un buen proyecto en una situación de ceteris paribus, si la situación fuese normal y estuviéramos bajo un régimen de uniformidad, el proyecto podría ser bueno. Por lo tanto, lo postergamos o decidimos esperar. Si estamos en situaciones normales y usted vio que era bueno, puede entrar a requerir una mayor calidad de información en términos de... ¿Aló? Dime. ¿Alguien iba a preguntar algo, parece? Bien, bueno, si hemos decidido seguir en la etapa adelante, empezamos a, y cada una de estas hasta llegar al estudio de factibilidad, empezamos a trabajar cada vez con mayor cantidad y calidad de la información, lo cual obviamente también ha de significar que en términos del uso de recursos, sea el tiempo o el recurso monetario, en esta etapa que estamos haciendo el análisis, lo estamos haciendo en papel, en el fondo, todavía no es, la idea la tenemos puesta en papel y la estamos evaluando, cada vez vamos a requerir un mayor uso de recursos y una mayor cantidad de información en términos de calidad y de abundancia. En cada una de estas etapas, dependiendo de la evaluación que hagamos al concluirla, vamos a tener que tomar la decisión de rechazarla, el proyecto se está percibiendo que no es bueno, postergarlo, hemos decidido esperar, o bien podemos seguir a la etapa siguiente en forma consecuencial. También, dependiendo de las características del proyecto, un proyecto que requiere muy bajo cantidad de fondos en términos de inversión, puede que saltemos inmediatamente a la etapa de diseño y de ejecución. Y de allí a la operación y posteriormente en algún minuto vendrá la etapa de abandono. Pero estos serían los estudios clave: estudio perfil, prefactibilidad, factibilidad. Siempre vamos a tener la decisión de si seguir a la etapa siguiente, rechazar o postergar. Lo mismo aquí, en cualquiera de estas etapas que están abajo, diseño, ejecución, operación y abandono, si se dan cuenta es muy probable hoy día que en Chile varios inversionistas hubiesen tenido proyectos que ya entraron en la fase de diseño, incluso en la fase de ejecución, algunos ya estaban realizando las inversiones, véanlo en las cuestiones o en las obras inmobiliarias, en los condominios, en edificios de departamentos que se estaban construyendo. Varios, a pesar de que fueron evaluados como un buen proyecto, dada la coyuntura, hoy día han dejado de seguir con las labores o las obras, por lo tanto han decidido postergarlo. ¿Cuánto? No sabemos, ojalá sea poco, hablando en términos genéricos y del deseo producto de lo que estamos viviendo. Va a entrar a la etapa de diseño, toda la cuestión de los planos, planimetría, tecnología, estudio técnico, y después implementa. Aquí empieza a ejecutar, realiza las inversiones propiamente tal, tiene todo listo, hace un proceso de marcha blanca, ve que lo que decidió producir o fabricar efectivamente se atiene a las condiciones preestipuladas, preestablecidas, y que usted logró recabar información de los consumidores. Por lo tanto, empieza a operar. Y aquí ya empieza la generación de ingresos. Y en algún minuto puede que exista la etapa de abandono. Y eso significa hacer el proceso de desinversión. No obstante, reitero, que aquí no las agregué, en cada una de estas etapas o fases, también tiene la posibilidad de postergar o rechazar.
¿Hay dudas? Jóvenes señoritas. ¿Hay dudas? Niños. ¿Me están No, escuchando? profe. Ah, Sí, ya. profe. Dime, ¿tenéis dudas? No. Ah, sí me escuchas. Sí, sí, lo escucho. Bien. Vamos finalmente entonces a una pequeña tablilla, pero todo proyecto va a pasar por esto. Y aquí obviamente en el estudio de perfil, prefactibilidad, factibilidad, tienen que ir haciendo todos los estudios pertinentes. El estudio legal, el estudio organizacional, estudio de mercado, estudio técnico, etcétera, hasta llegar a la fase de diseño y ejecución. Tiene que hacer el análisis contextual y para eso van a ocupar, han manejado, conocen lo que es el estudio, el análisis PEST, por ejemplo. Pestal, ¿no? ¿No conocen? Yo por lo menos no, profe. No, me extraña que no lo sepa. ¿Tú tuviste algún ramo relacionado a la administración? Sí, Ya, pues todos. ahí tienen que haber visto los distintos análisis para el análisis externo del contexto, todo lo que es el análisis PEST, que es la determinación de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, o ambientales y legales, si lo quieres con pestel o pestal, que te pueden impactar a favor o en contra en términos de la actividad empresarial que pretendas emprender. El FODA, para la determinación de las características internas, el análisis de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas respecto de la empresa frente al mercado en el cual se va a desenvolver. El análisis de Porter, que es para determinar la atractividad del sector industrial. No han hablado nada de eso en los ramos de la carrera. No, profe, ninguno de esos Profe, los conocemos. Me niego a Profe, es que el curso de está administración todo está malo. enfocado como a otra cosa. ¿Cómo? Vimos a Fayol en El curso administración. ¿Cómo viste a Fayol? No, sí, es verdad. si nos pasaron así como valores. Cuidado, es Profe, importante haber visto Taylor, Fayol y todo eso, porque son los ideólogos de la ciencia, del área del saber. Pero no te podías haber quedado en el comportamiento histórico, güey. Es que los indicadores esos no los vimos, profe. No, no son indicadores, son Fue más estudios. un curso de ética. Está, profe, lo que pasa es que a la ejecución le hacen como más, como aprender estas cosas, como que le dan más como caja con esto. A nosotros como que no, una repasada de lo más fácil, de lo más básico, según yo. Ni siquiera como esto que estamos viendo acá. Pero ¿cómo y cómo todos los compañeros de semestres anteriores siempre habían visto eso? No sé, nosotros no lo vimos al menos. ¿O sabían lo que era el análisis de Porter respecto a los 5 estratos que tiene que analizar para determinar la atractividad de un sector? El análisis FODA para determinar la fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas, que 2 son internas, 2 son externas de allí. El análisis PEST. No, qué extraño. Me niego a creer que en quinto año no lo sepan. Profe, yo por lo menos recuerdo que vimos el FODA, pero no sé si precisamente en administración. FODA lo vimos, pero lo otro no, más en detalle no. Sí. Ya, bueno, eso lo van a tener que aprender, cabrito. Bien. Entonces, pasamos todo esto y podemos concluir respecto al sistema de inversión. Y en términos de lo que nos convoca, que es el instrumental de la evaluación de proyectos. Recuerden, para poder aplicar metodologías tradicionales en lo que es evaluación de proyectos, eso significa lo que saben y hemos dicho, calcular el VAN, la TIR, el periodo de recuperación del capital, etcétera, algún indicador de eficiencia económica, tenemos que ser capaces de identificar, medir y valorar. Y eso va todo referido a los bienes y servicios, por una parte, que es lo que nos va a dar cuenta de los ingresos,
y por otra parte a los recursos que nos va a dar cuenta de los costos. Conocidos beneficios y costos, vamos a ser capaces de construir el perfil, como decíamos hace un ratito. Si tenemos el perfil, vamos a estar listos o podemos estar en condiciones de llegar a evaluar aplicando metodologías tradicionales. Que si miran la matriz que aparece abajito, es la celda 33. Recuerden que en una estructura matricial siempre se denota fila-columna. ¿Sí? Fila 3, columna 3, la celda 33. Solo allí lo que vamos a ver nos va a servir en el fondo. En cualquier otro caso, o de frentón, no se puede aplicar y quizás siquiera se puede evaluar y se hacen cuestiones, pero no se evalúan, se hacen nomás. Independiente que sean buenas o malas desde la óptica financiero-económica. Y en otro caso vamos a tener que aplicar metodologías distintas, que son muy dadas, muy llanas a cuando se está trabajando con proyectos de más del ámbito social, que tiene que ver con metodologías de impacto o análisis costo-efectividad. Es decir, ¿a qué costo yo logro un propósito? Independiente de que en términos de ese propósito soy incapaz de eventualmente valorar lo que tenga que ver, por ejemplo, con los beneficios, sí los identifico y los mido eventualmente. Pero basta tener claro eso y saber que el proyecto que se está emprendiendo va a impactar favorablemente en algo para la sociedad, obviamente trataremos de hacerlo un costo menor posible, pero se emprenderá. Y en ese caso aplicaremos metodologías de impacto o de costo-efectividad, que es muy dable y es muy esperable que así se haga en términos de lo que son evaluaciones sociales, proyectos ambientales, proyectos de educación, proyectos de salud, proyectos de nutrición infantil, de embarazo precoz, no sé, lo que quiera. Y ahí se evalúa bajo esas otras metodologías. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Frecuentemente los países, las sociedades están emprendiendo, por ejemplo, proyectos de nutrición. Hubo uno emblemático en Chile que partió por allá por el 1905, que fue el PNAC. Programa Nutricional de Ayuda Complementaria, que era el programa para nutrir a los infantes con las cajitas de leche y todo esto que se repartían en los consultorios. Este proyecto terminó en el 85 más o menos. Después se crearon otros, no hay duda. Si se fijan, ahí bastaba tener claro más o menos lo siguiente. En la medida que los niños, los infantes de bajos recursos, que era para los cuales era el mercado objetivo al cual se había destinado este programa, en la medida que los infantes, los cabritos chicos, estén mejor nutridos, la probabilidad de que aprendan en su etapa escolar es mayor o menor, ¿cree usted? Mayor. Mayor. En la medida que los niñitos estén bien nutridos y vayan al colegio y le agarren el gustito al aprender, la probabilidad de deserción escolar, suponiendo que no los obligan los padres, que ese es un hecho que también ocurre en el mundo real, pero suponiendo que la decisión es, y no es tan así, soberana del pendejito. Si el pendejito está entendiendo y aprendiendo, obviamente va a existir una cuestión motivacional. Por lo tanto, la probabilidad de desertar de la educación escolar es mayor o menor. 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 Y eso es lo que se pretendía con este proyecto, ¿eh? Y por otra parte, a aquellos que logren completar su educación escolar, cuarto medio, bien digo, pensando en hoy día, en mi época era sexto, no, yo también salí con las medias. Bueno, pero antes era sexto humanidades, no sé si han escuchado. Era de primero a sexto básico y primero a sexto humanidades. Después fue cuarto medio. Listo. Pensando en eso, cuarto medio. Piensen en un niño que sale de la educación escolar y no puede seguir estudiando por alguna causal. O porque no tiene lucas, porque no quedó, porque no le interesa. Y entra al mundo laboral. Va a recibir una cierta renta. Un nivel de renta cualquiera. Sueldo mínimo, ingreso mínimo garantizado, lo que quiera, de todo lo que están escuchando hoy en día. Pero si el cabro hubiera desertado en octavo básico, por ejemplo,
el nivel de renta al cual puede aspirar es mayor o menor que el cabro que ingresa en cuarto medio. Menor. Menor. Bueno, y pensando en aquello, que en la medida que la gente estuviera mejor nutrida, los cabritos chicos mejor nutridos, se tiene claro cuál es el objetivo, se identifica. Se puede llegar a medir eventualmente, porque sabemos el mercado meta, sabemos a quién vamos a impactar. 100.000, 150.000, 1.000.000 de cabros chicos de bajos recursos. Les vamos a entregar las dos cajas de leche purita, una vez cada, no sé, cada semana, 2 veces al mes, no tengo idea. Hay que determinar una frecuencia. Pero se logran medir también los beneficiarios. Pero usted cree que se puede llegar a determinar cuál va a ser el nivel de renta al cual van a aspirar esos 50.000, 100.000 o 1.000.000 de niños, pensando durante su vida laboral, desde que entran al mercado laboral a los 18 o 15 años hasta Dios mediante que jubilen. Imposible, imposible. Por lo tanto, en ese tipo de casos, ¿qué es lo que se pretende esto? O metodologías de impacto o de costo-efectividad. Se trata de mejor nutrir a la población, independiente de que no seamos capaces de evaluar, y vamos a tratar de hacerlo, manteniendo una cierta calidad constante u homogénea, tratarlo de hacer al menor costo posible, para el propósito que se persigue. ¿Hay dudas? Caso el PNAC, ¿ustedes creen que los gestores y los que evaluaron este proyecto y que implementaron el 905, muchos de ellos estaban vivos 80 años después? Con la expectativa y esperanza de vida que había en el 1900? Es No. muy probable que no. Es muy probable que no. Entonces era imposible hacer una evaluación tradicional. ¿Hay dudas? Profe, Dígame. ¿cuánto cuesta hacer un estudio de mercado? Depende. Depende, no hay una tarifa única, depende de las características del mercado que quería estudiar y de con cuánta profundidad también lo querés estudiar. Hay consultoras que se dedican a eso, pero te pueden cobrar o mucho o poco, entre comillas, independiente que para cada uno de nosotros el mucho o el poco puede ser distinto, pero dependerá de lo que tú pidas que te investiguen. Vean que es un estudio de mercado, para otro efecto, pero estas encuestas, la CEP, la de CADEM, etcétera, que tratan de relevar la popularidad de los políticos, del presidente, de los ministros, de este otro, de las instituciones, que prácticamente hoy día lo están haciendo todo por teléfono. Tiene un costo, pero ¿cuánto te puede costar eso? Ni me imagino, pero yo creo que relativamente poco. Si estáis haciendo todo hoy día por la web, por internet o telefónicamente, y estáis encuestando, para las encuestas que dicen que el presidente tiene un 3, un 6, un 9% de popularidad, que los políticos tienen un 3, un 6, un 9, hoy día lo estáis haciendo por teléfono con más o menos una masa crítica de 1.000, 1.200, 700 en algunos casos. ¿Cuánto te puede costar la nada? Pero si quieres estudiar un mercado de las vacunas, y en particular vacunas para el COVID, obviamente ahí hay que dedicarle mucho más tiempo, recursos y estudio, y te va a salir bastante más caro para analizar qué es lo que podríamos hacer, qué se podría más o menos implementar, tratando de ver qué es lo que hacen por analogía histórica, que la vacuna de la influenza con algún tipo de otro recurso, otro remedio, otra droga, no sé, pueda servir para el COVID, eso es plata, ahí te va a costar plata. Entonces depende, no hay una norma. Gracias, profe. Aló, sí, otro niño iba a preguntar algo, parece. ¿No? Bien, seguimos entonces. Bien, lo que tengo aquí, si se acuerdan, la tercera de las fases o etapas era el valorar. Y en ese valorar tenemos dos posibilidades. Que era, recuerden que el valorar significaba multiplicar precios por cantidades. En esa tarificación, si le estoy hablando del precio, tenemos dos posibilidades. O evaluar desde la óptica privada o desde la óptica social. En el caso de la óptica privada,
es muy probable, y dependiendo de las características del mercado, que seamos tomadores de precios. ¿Y qué significa eso? Que vamos a tomar los precios de mercado. Y eso significaría evaluar desde la óptica privada. Pero, a diferencia de lo que connotaría una evaluación social, el caso que yo les voy a analizar aquí, un ejemplo, que no es numérico, pero es conceptual, es solo considerando efectos directos. Es decir, por ejemplo, el bien que estamos analizando, este bien X, no tiene o no causa ni externalidades positivas ni negativas. No hay diferencia entre la valoración marginal privada y social, y tampoco entre el costo marginal privado y social. No hay externalidades ni positivas ni negativas. ¿Se acuerdan de fundamentos de economía, bienes públicos y externalidades? Cri, 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 cri. No estoy diciendo que al detalle, los conceptos de bienes públicos y externalidades. Perdón. Jóvenes, ¿los tengo o los perdí? Parece que los perdí. Schwartz, ¿me escucha? Sí, profe. Donoso, ¿me escucha? Sí, profe. Ya, ¿y no tienen duda en lo que estoy preguntando? ¿Se acuerdan de bienes públicos y externalidades? En bienes públicos se presentaba un tema de que las personas se aprovechaban ya que era un bien público, ¿o no? Sí, te acordaste entre comillas, el problema del parásito o del polizonte. Eso mismo. Sí, sí, eso es cierto. Es decir, los bienes públicos, que es lo que siempre decimos, no pagamos por ellos directamente. Obviamente la autoridad, el Estado, es capaz de proveerlo producto de, recuerden, la recaudación de impuestos. Pero el caso del parásito, por ejemplo, en el alumbrado público, está oscuro, salimos a la calle, hay alumbrado público, algunos, los contribuyentes, los que pagamos impuestos, no directamente, pero lo estamos financiando. Y el otro, el que evade el pago de impuestos, actúa como un parásito, está aprovechando el bien, pero no está pagando ni uno, indirectamente. Bueno, eso es lo que te acordaste, pero recuerden que también estaba el concepto de externalidades. Una vacuna para el COVID provocaría beneficios sociales o no. ¿Sí? Obvio. Y en general las vacunas, y por eso se le colocan a los cabros chicos, sobre todo cuando son chicos, y a los viejitos que podemos sufrir de influenza, por ejemplo, también. Porque obviamente en la medida de que la gente esté vacunada, significa que la posibilidad de que enfermemos va a reducir los costos de atención de salud en el sistema público. Por lo tanto, el tener a la gente sanita, vía la vacuna, genera una externalidad positiva. Bueno, eso aquí yo lo estoy dejando de lado. También el caso de la educación. La educación para una sociedad como un todo, ¿tiene externalidades positivas o negativas, creen ustedes? ¿Positiva? ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? Diciendo, le estoy afirmando. Ah, ya. Positiva. Bueno, y por eso seguramente ustedes están en parte de este proceso educacional. Ciertamente, pero en la medida que la gente esté mejor capacitada, mejor instruida, significa que las técnicas productivas van a mejorar. En la medida que las técnicas productivas mejoren, recuerde, el país va a tener un potencial de producción de bienes y servicios más alto. Si lo quiere ver en términos de la curva de transformación, la curva de transformación se movería hacia la derecha y arriba, alejándose del origen. Por lo tanto, el potencial de producción de bienes y servicios aumenta, y en la medida que una sociedad cuenta con mayor cantidad de dotación de bienes y servicios, su nivel de bienestar mejora porque satisface mejor las necesidades. Eso lo estoy dejando de lado. Aquí estamos en un bien cualquiera, el café, el tablet, un computador, que no genera ni externalidades positivas ni negativas, ni desde la óptica de la oferta ni de la demanda. Y voy a explicar la diferencia entre lo social y lo privado. ¿Hay dudas? Bien,